También el PSPP nos permite incorporar un tercer criterio como variable filtro. Por ejemplo, podemos hacer en un mismo paso mujeres mayores a 30 años de Alajuela. O sea, estamos integrando tres criterios en una sola variable filtro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la variable. Le vamos a decir que se va a llamar mujeres mayores 30, vamos a decirle a la juela. Entonces los criterios serían, en este caso, sexo igual 2 espacio, el I, edad mayor a 30 espacio, espacio y agregamos el criterio de provincia de Alajuela y espacio, provincia, Alajuela. Vean que tenemos que poner el código numérico que le responde a la Alajuela. No le podemos poner a Alajuela en palabras. Le decimos OK y verificamos que efectivamente en vista de variables aparece la variable mujeres mayores 30 Alajuela. Entonces, acá le podemos poner la etiqueta, no necesariamente tenía que ser desde allá. Le podemos decir mujeres mayores a 30 años de Alajuela. Mujeres de 30 años de Alajuela. Vean que únicamente estamos combinando criterios. Podrían haber sido dos únicamente. Podríamos haber creado únicamente el caso de mujeres mayores de 30 años. Aquí en este caso el filtro hubiese sido únicamente sexo 2 espacio, el I, espacio, mayores de 30 años o la edad mayor a 30 años, por ejemplo, de esta forma. Acá únicamente hubiese quedado sexo igual a 2 y edad 30 y no era necesario, llegábamos hasta acá. No hay problema, por ejemplo, si lo queremos hacer más reducido únicamente hasta sexo 2 y edad 30, nada más lo modificamos acá, no hay problema. Entonces tenemos mujeres mayores a 30 años y quitamos a la juela. Le decimos suprimir, le decimos suprimir y le decimos OK y ven que no hay problema. Aquí se los creó la variable, únicamente mujeres mayores a 30 años y podemos ponerle acá. Mujeres mujeres mayores a 30, 30 años. Esto quiere decir que, por ejemplo, acá lo que hicimos fue combinar para un filtro una variable cuantitativa, que es la edad, con una cualitativa, que es el sexo. No hay problema en cuanto a la cantidad de, de variables que yo puedo incluir en el filtro. El problema es de que a medida que vamos incluyendo más criterios, los casos cada vez van a ser menos hasta llegar en algún momento que no encontremos. Que no encontremos. Acá, entonces tenemos esta variable. Podríamos también tener casos de, por ejemplo, que los están pidiendo que que seleccionemos únicamente o hagamos análisis para los que están dentro del GAM. Recuerdan que ya la teníamos de la clase anterior cuando recodificamos. Recuerdan que la variable de provincia 1 hace referencia a fuera del GAM y en el GAM.
eso también ya funcionaría como variable de filtro con solo el hecho que tenga el uno. Si hemos podido entender que el PSPP lo que necesita para filtrar es tener una variable que tenga valores de uno y cero que también se puedan haber obtenido por el procedimiento de recodificar, como hicimos con el caso de las de provincia uno. Pero ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, si los interesa aplicar primero el filtro de las mujeres mayores a 30 años, recuerden que tenemos que ir acá en seleccionar casos y lo aplicamos. Le decimos mujeres mayores a 30 años y esa va a ser la variable filtro. Dejamos acá la opción de filtrado y le decimos OK. Y acá en vista de datos vemos que, recuerden que los que tienen la raya diagonal quieren decir que son los casos excluidos. Y tenemos aquí, por ejemplo, que uno y 2 cumplen la condición de que son mujeres mayores a 30 años, igual que el caso 7, igual que el caso 10, el 12 y así sucesivamente. Para yo tener información eh, al respecto de los estadísticos descriptivos, frecuencias o media, bueno, promedio, desviación estándar, mínimos y máximos, podemos obtener el análisis respectivo. Es importante que cada vez que hagamos una modificación de la base de datos, es decir, que estamos incluyendo variables nuevos, guardemos el archivo. Yo les voy a pedir para esta semana que básicamente es que repliquen lo que yo estoy haciendo acá, es de que me tengan que enviar una base de datos con las variables filtro que hemos creado acá, iguales, las mismas, que el archivo lo guarden como con su nombre. Bueno, en mi caso lo voy a llamar Ángel seguido de un 4. En el caso de ustedes es un nombre seguido de un 4 para yo tener referencia de cómo vamos avanzando de acuerdo a las semanas y le doy guardar. Recuerden que es muy importante que cada vez que hacemos algún tipo de procedimiento guardar porque uno no sabe en qué momento el programa se puede cerrar, se puede pegar. Ok, acá entonces yo puedo obtener algunos estadísticos descriptivos. Acá en frecuencias, básicamente puedo obtener, y que son los que yo también les voy a pedir a ustedes que hagan, o sea, además del archivo con su nombre seguido de un 4 donde van a venir visualizadas las variables de filtro, también les voy a pedir que me envíen el archivo HTML referente al procesamiento de cada uno de los filtros para yo tener o poder comprobar que justamente se aplicó, o sea que no implicó que únicamente se crearon las variables de filtro y luego no se hizo el ejercicio de aplicarlos. Es digamos la única forma que tengo de comprobar que se hizo. Entonces, podemos hacerlo con estado civil, condición de empleo y estudios. Con estas tres podemos hacerlo para la tarea. O sea, cada procesamiento podemos escoger estas: civil, empleo y estudios. Desactivamos. Le digo OK. Y acá en la ventanita objetivo tenemos justamente el procesamiento para estos casos que resultó que eran 40 mujeres que cumplían con esa condición. Es decir, mayores a 30 años. Ok, puedo obtener también algunos estadísticos descriptivos. En este caso lo podemos hacer con cantidad de horas que trabaja a la semana, cantidad de años en ocupación y salario. Estas tres son suficientes. Son las mismas que les voy a pedir en la tarea. Le digo OK y aquí tengo los resultados. Es mejor hacerlos por separado porque así yo tengo claridad dónde puedo ubicarlos. Si yo apliqué varios filtros y los tengo en un mismo archivo, a veces es difícil de ubicarlos en uno solo, donde es que están los resultados respectivos. Por eso es que yo recomiendo que para cada filtro se obtengan resultados independientes y se guarden de forma independiente. Aquí entonces yo le voy a decir exportar y le voy a decir que se van a llamar resultados mujeres mayores a 30 años. Resultados mujeres mayores a 30 años.
y le digo que me lo guarde como un HTML y le doy guardar. Y le doy guardar. Acá lo cierro, ya no necesito esa información. Desactivo el filtro. Desactivo el filtro, le digo todos los casos y le doy OK. Ya yo me doy cuenta que el filtro quedó desactivado cuando no aparecen las rayas diagonales donde dice caso. Podemos aplicar el otro filtro que también creamos anteriormente. Acá donde dice datos, seleccionar casos. Recuerden que le damos aquí mejor reiniciar. Y se acuerdan que el filtro que habíamos creado eran mujeres mayores de 30 años de Alajuela. Entonces lo utilizamos acá. Lo utilizamos como filtro. Le decimos OK. Y vamos acá en analizar. Estadística descriptiva. Vamos a frecuencias. Dejamos recuerden que acá cuando les aparece esto, le damos reiniciar por si les aparece algo extraño. Y recuerden que las variables que vamos a utilizar son estado civil, condición de empleo y estudios. Estas son suficientes para hacer la comprobación. Le decimos OK. Y acá aquí tenemos los resultados. En este caso resultó que solamente hay 5 casos, o sea, solamente hay 5 casos que cumple con esa condición. Es decir, que simultáneamente son mujeres mayores a 30 años y de Alajuela. Y aquí aparecen los resultados. Por eso, como les mencioné antes, a medida que vamos metiendo más condiciones en el filtro, los casos se van a ir reduciendo hasta llegar en algún momento que no se encuentre ningún solo caso. Entonces vamos acá en analizar, en descriptivos y vamos a hacer acá, recuerden que aquí les apareció algo extraño, mejor le damos reiniciar. Y se recuerdan que lo vamos a hacer con la variable horas, cantidad de años y salario. Le decimos OK, verificamos acá y aquí aparecen los resultados y lo voy a guardar, que es lo que les voy a pedir a ustedes que hagan, exportar y se va a llamar resultado mujeres mayores a 30 años de Alajuela y le decimos acá que sea como un HTML y le damos guardar. Le decimos aquí datos. Para crear otro filtro le vamos a decir seleccionar casos y todos los casos. Vean que una vez que he quitado el filtro me tiene que decir aquí abajo sin filtro. Aquí donde dice vista de variables debajo dice sin filtro. Ok, la variable que tenemos provincia que les mencioné anteriormente, que creamos a través de la recodificación de variables, los podría servir únicamente como variable de filtro para los casos que están fuera dentro del GAM. O sea, como ya creo que pudimos comprobar, como lo mencioné antes, básicamente para que el procedimiento de filtro funcione es de que la variable está convertidos en ceros y uno, donde él va a tomar uno como valor de filtro o de inclusión y cero como exclusión. Entonces, acá hay dos alternativas. Por ejemplo, si me están pidiendo que hagamos el procesamiento de algunos estadísticos para fuera del GAM, que sería revertir la etiqueta como lo hicimos la semana pasada con la variable sexo. Pero también les voy a enseñar cómo hacerlo a través con el procedimiento que hemos visto hoy, que es de calcular la variable de filtro. Acá vamos a tener que calcular la variable fuera del GAM, incluyendo los casos que son para las provincias 5, 6 y 7. En este caso, para Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Entonces vamos a proceder de esta forma. En datos, perdón, en transformar, calcular, le doy aquí reiniciar y le voy a decir así, fuera
fuera del, fuera del GAM. Acá, entonces tenemos que incluir los casos de 5, 6 y 7. Acá ya no se utiliza el i. El i solamente lo podemos utilizar cuando se pueden cumplir condiciones simultáneas que no son mutuamente excluyentes. Y en este caso, la provincia de residencia sí es mutuamente excluyente. De acuerdo a la estructura que tenemos en la base de datos, una persona solamente podía reportar un lugar de o provincia de residencia. Entonces, aquí vamos a tener que utilizar un símbolo que no es i para que no es el i, sino es para un o, que es inclusión, que se llama, vamos a ver, yo lo tengo acá y también se los puse en la página por si no lo encontraban en el teclado. Se llama barra vertical o pleca. Nosotros le vamos a llamar pleca. Acá esta página ustedes la tienen en el aula virtual, la van a copiar y es para unir categorías dentro de una variable. Entonces, aquí yo le voy a decir que necesito que me una las provincias 5 espacio pleca espacio provincia 6 espacio pleca espacio provincia igual 7. No funciona poner provincia 5 pleca 6 pleca 7. Hay que ponerlo tal y como lo tengo acá. Provincia 5 pleca, provincia 6 pleca, provincia 7. Entonces, estos serían fuera del GAM. Le decimos OK. Y ven que se lo escribió la variable fuera del GAM. Ok, tanto a la anterior como a esta le podemos, o a todas les podemos arreglar acá, que es 1, 1, 1 y 0. Y 0 los decimales, entonces aquí le podemos poner fuera del GAM. Fuera del, fuera del GAM. Verificamos acá que justamente la variable codificó con ceros y unos. Aquí lo tenemos. Para ver ya el filtro aplicado, recuerden que no basta con crear la variable filtro. Hay que ir acá, entonces donde dice datos, seleccionar casos, le decimos aquí reiniciar y le vamos a decir que acá que utilizar la variable filtro fuera del GAM y le decimos OK. Entonces en este caso vemos que, por ejemplo, 1 está dentro de la base de datos que corresponde a Guanacaste, 2 que es de San José queda excluido, 3, 4 y 5 están dentro de la base de datos, que es Limón, Punta Arenas y Punta Arenas. 6 y 7 quedan excluidos porque son de Alajuela y Heredia. Entonces, para probar la efectividad del filtro, igual vamos a obtener algunos estadísticos descriptivos, en este caso las frecuencias. Igual le damos a reiniciar si nos aparece algo extraño y sabemos que siempre lo vamos a hacer con estado civil, condición de empleo y estudios que cursa o cursó. Vamos a desactivar acá. Le decimos OK. Vamos a ver aquí en la ventanita de objetivo y aquí aparecen los resultados. Y en este caso tenemos que son 35 personas las que cumplen este criterio, esta condición, que pertenecen a las provincias 5, 6 y 7. También podemos obtener algunos estadísticos descriptivos, los básicos. Recuerden que le damos reiniciar, igual si aparece algo extraño, y que lo íbamos a hacer con cantidad de horas que trabaja la semana, cantidad de años en ocupación y salario. Le decimos OK y aquí aparecen los resultados. Recuerden que si queremos obtener los resultados para fuera y dentro del GAM, podemos utilizar la opción de dividir archivo y ahí los van a aparecer.
Pero la opción de filtro es importante cuando únicamente queremos obtener la información para un grupo en particular. En este caso, fuera del GAM. Ok, cuando tenemos los resultados, los exportamos. Le damos a exportar y yo le voy a poner resultados fuera del GAM. Como tarea les voy a pedir justamente esto, los resultados separando hombres y mujeres. ¿Se recuerdan con la opción de dividir archivo? También les voy a pedir los resultados de solo mujeres, los resultados mayores de a 30 años, los resultados de mujeres mayores a 30 años, los resultados de mujeres mayores a 30 años de Alajuela, y también les voy a pedir los resultados que indican fuera del GAM. Básicamente es replicar lo que yo hice acá y bueno, sería un buen ejercicio como para probar que esto funciona y que lo hemos aprendido. Más adelante les doy otras indicaciones de qué es lo que me tienen que enviar como tarea, al menos en la parte de PSPP. Más adelante en el otro video veremos qué procede en el caso del, del Rcommander. Le decimos guardar. Bueno, es importante aquí escoger que es por HTML, si no nos lo deja. Le damos guardar, cerramos y eliminamos. Aquí le vamos a decir seleccionar casos y desactivamos el filtro. Recuerden que cada vez que vamos a aplicar un filtro o crear una variable filtro hay que desactivar el filtro anterior. Acá podemos ver una opción que es muy importante cuando se nos piden que enviemos una base de datos con algunos casos específicos. Es decir, puede ser que los pidan que enviemos una base de datos solamente con los hombres del GAM, por ejemplo. Solamente con los hombres del GAM o, o con los hombres solteros o los pueden pedir que solamente con los hombres de Alajuela o solamente las mujeres de Cartago. Bueno, en fin, varias situaciones. Pero los piden que enviemos la base de datos únicamente con los casos, no los piden que lo enviemos la variable con, perdón, que enviemos la base de datos con la variable filtro y que el interesado sea el que los aplique. No, en específico los pueden pedir que enviemos la base de datos ya únicamente con los casos que interesan. Por ejemplo, nos interesan que enviemos una base de datos que solamente contenga los casos de mujeres y nada más. Entonces, esto lo podemos aplicar muy fácil. Vamos aquí a datos. Vamos otra vez acá donde dice seleccionar casos. Y vamos a utilizar la variable filtro. Vamos a decirle acá reiniciar y vamos a utilizar la variable filtro solo mujeres acá. Solo mujeres. Si se recuerdan anteriormente, si dejamos la opción de filtrado, lo que va a hacer es que al interno de la base de datos no me las va a borrar, únicamente es que me desactiva los casos de los hombres. Pero si los interesa únicamente dejar los casos para las mujeres en la base de datos, eliminando definitivamente los casos de hombres, utilizamos acá la opción que dice los casos no seleccionados son, le vamos a decir eliminados. Le decimos acá OK y verificamos que justamente la base de datos borró los 50 hombres y únicamente dejó las 50 mujeres. Aquí hay que tener cuidado. Si yo le doy acá en guardar, si yo le doy en guardar, me va a borrar los casos, o sea, me va a modificar la base de datos original y no va a tener forma de recuperarlos. Acá lo que procede es darle la opción de guardar como. Entonces yo le voy a decir que guardar como y le voy a poner solo mujeres. Solo mujeres y le doy guardar. Ven que acá me dejó únicamente la base para solo mujeres. Quiere decir de que yo esta base de datos yo la puedo enviar.
Vean que es lo mismo que aplicar el filtro, nada más que en lugar de decirle que los casos se filtren o les pongan eh, aquella rayita que la cruzaba al caso, aquí lo que le voy a decir es que me los elimine definitivamente, pero siempre bajo la consideración de guardar como. Por ejemplo, ahora me están pidiendo que les envíen los casos solamente de los que están fuera del GAM. De los que están fuera del GAM, ¿se recuerdan? La última variable que creamos antes. Entonces, acá lo que procede es justamente aplicar el filtro y dando la opción de eliminado y darle luego guardar como. ¿Cómo volvemos al archivo original? El que se llamaba Ángel 4, en el caso de ustedes, con su nombre seguido un 4. Lo que vamos a hacer es acá, ven aquí una opción que dice datos usados recientemente, que está en inglés. Le vamos a decir que yo quiero regresar al archivo original que se llama Ángel 4, donde está el filtro. Entonces acá donde dice ventana, ven que tenemos el archivo solo mujeres. Ya ese archivo está listo, ya no queremos hacer nada con él. Lo cerramos y que solamente nos quede el archivo que dice Ángel 4.sav, que es el que tiene la información original. Vean que acá hay que tener mucho cuidado. Vean que en el caso mío, como antes y esto quiero que lo vean y lo tengan en cuenta. Se recuerdan que creamos el caso de fuera del GAM, que utilizamos aquel símbolo que le llamamos pleca. Vean que como yo no le di guardar antes de hacer el caso de solo guardar los casos de mujeres, vean que no lo tengo acá. Eso implica que voy a tener que volverlo a hacer por no haber guardado cuando tenía que hacerlo. Entonces igual vean que tengo que ir otra vez a calcular. Tengo que decirle fuera del, fuera del GAM y voy a tener que volver a hacer todo el procedimiento por no guardar. Le voy a decir que provincia 5. Recuerden que tenemos que copiar el pleca. Copiamos pleca, espacio, pleca, espacio, provincia 6, espacio, pleca, espacio, provincia igual 7. Le decimos OK. Y acá, entonces, ya ve que la tenemos acá. Ya acá le damos guardar, porque vean que yo por no darle guardar inmediatamente después de que la críe la variable, una vez que guardé la subbase de datos con solo mujeres, la base se cerró y no me guardó el último cambio. Acá le voy a dar entonces guardar. Ahora quiero aplicar el filtro para dejar una base de datos solamente con las personas que son fuera del GAM. Entonces vengo acá en datos, le digo seleccionar casos, le digo que utilizar variable filtro y utilizo la variable fuera del GAM. Si yo hubiese querido tener la base de datos para los que están dentro del GAM, recuerden que podemos haber utilizado la variable provincia, que cumple las condiciones de variable filtro, es decir, que está con valores de 1 y 0, donde el programa lee que como 1 son los casos que se seleccionan. Entonces, en este caso, vean que no le voy a decir filtrado, sino que le voy a decir eliminado. Le doy OK. Le doy OK. Voy a vista de datos y acá vamos a ver que efectivamente me dejó 35 casos, como los teníamos antes, que hacen referencia a los casos que viven fuera del GAM, o sea, que pertenecen a Guanacaste, Limón y Punta Arenas. Recuerden que acá tengo que decirle guardar como y le voy a poner el nombre fuera del GAM y le doy guardar. Esto es para crear sus bases de datos y vemos que es un procedimiento sencillo. Entonces para la tarea lo que les voy a pedir es que el archivo que tiene su nombre acompañado de un 4 tiene que venir crear las variables de filtro
solo mujeres, mayores 30, mujeres mayores 30, mujeres mayores 30 de Alajuela y fuera del GAM. Eso es lo que les voy a pedir que me entreguen como tarea. Es replicar lo mismo que yo hice acá. Y también les voy a pedir que para cada una de esas variables me calculen las frecuencias para las variables, vamos a ver, para las variables que vimos antes. Para cada una entonces de esas aplicación de filtro les voy a pedir que me calculen las frecuencias para estado civil, condición de empleo y estudios. Y como en la parte de estadísticos descriptivos, para la variable horas, cantidad de años en la ocupación, creo que se llama antigüedad y salario. Esas tres para todos los cálculos estadísticos que les pido para ver la aplicación de cada uno de los filtros. De todas formas, en el apartado tareas se los explico en forma escrita. Entonces, de archivos de PSPP me tienen que enviar el que tiene su nombre seguido de un 4 que contiene las variables de filtro. Luego me tienen que enviar donde aplicaron el procedimiento de eliminar casos y que solo va a contener mujeres y también el archivo correspondiente a los casos de que solo tienen información fuera del GAM, además de los HTML que vimos anteriormente, que es la aplicación de cada uno de los filtros y también el resultado donde se aplicó la división. ¿Se recuerdan? El primero que teníamos, que eran los resultados separando hombres y mujeres, que era utilizar la opción de dividir. Esto sería lo que vamos a ver hasta PSPP. Vamos a ver cómo opera esto mismo en el caso de R Commander.